Cordiales saludos para todos los compañeras y compañeros judiciales, fiscales, defensores públicos y abogados. El Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial y junto a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, transmitimos el Código Orgánico Integral Penal, el mismo que va a estar publicado próximamente, el día lunes 10 de febrero del 2014. Código que recoge la nueva normativa desde el ámbito penal para constitucionalizar el derecho penal. El código está conformado por una exposición de motivos, un libro preliminar donde están las normas rectoras, el libro primero que trata sobre la infracción penal, el libro segundo que es todo el procedimiento, lo que antes era el Código de Procedimiento Penal, y el libro tercero va a estar contemplada la parte de la ejecución, es la parte ejecutiva de la pena. La nueva normativa penal está compuesta por la exposición de motivos en la que se destaca su dimensión histórica, ya que el Ecuador desde su época republicana ha promulgado 5 códigos penales en 1837, 1872, 1889, 1906, 1938 y la codificación de 1971, produciéndose en 40 años, desde 1971 hasta mayo del 2010, 46 reformas que ustedes conocen, compañeros judiciales y administradores de justicia, sin contar más de 200 normas no penales que tipifican infracciones, tornándolo a este código penal incompleto, disperso y retocado, ya que fue permanentemente modificado, incluyendo tipos penales que socialmente demandaban su exposición. En materia procesal penal, el Ecuador ha contado con 5 leyes, encontrándose vigente la expedida en el año 2000, con la que se introdujo un cambio fundamental con relación al adjetivo penal de 1983. Pasando del sistema inquisitivo al actual sistema acusatorio oral, para que su aplicación se implemente con múltiples modificaciones, reformándolo en forma aislada en 14 oportunidades. Y respecto al Código de Ejecución de Penas, que se publicó por primera vez en 1982 y fue reformado 10 veces, pero desligada de las reformas sustantivas y adjetivas, sin que se pueda lograr la tan ansiada rehabilitación de la persona privada de libertad, ni su reinserción al medio social, con lo que la parte ejecutiva de la pena no estaba acorde con un sistema humanitario moderno, sino que por el contrario se constituyó en deficiente y degradante. El Código Orgánico Integral Penal contempla 4 disposiciones generales, 23 disposiciones transitorias, 14 disposiciones reformatorias, 26 disposiciones derogatorias y una disposición final. Pero para poder entender la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, es necesario establecer desde cuándo, y nos preguntamos, ¿desde cuándo entra en vigencia este código? La vacatio legis del Código Orgánico Integral Penal, denominada como vacatio, es porque en el derecho es el periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta que esta entre en vigor. Guillermo Cabanelas, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, señala que vacatio legis es el plazo inmediatamente posterior a su publicación, durante el cual no es obligatoria una ley, también conocida como vacaciones de la ley, o es una suspensión temporal de la entrada en vigor de la ley. Todas estas interrogantes, diríamos, porque a nivel de ciudadanía y desde compañeros al interior de la función judicial, de la Fiscalía y la Defensoría Pública, nos preguntamos, ¿entra a regir en 180 días o entran ciertas disposiciones a regir o en vigor en forma inmediata? Para eso tenemos que recurrir a la disposición final que contempla este Código Orgánico Integral Penal, que dice que el Código
Orgánico Integral Penal entrará en vigencia en 180 días contados a partir de su publicación en el registro oficial. Si lo tomamos esta primera parte de la disposición final, deberíamos contar 180 días desde el 10 de febrero del 2014, es decir, promediando el mes de agosto de este año, entraría en vigencia la totalidad del código. Pero esta disposición final tiene una excepción importantísima, porque entran en vigencia las disposiciones reformatorias al Código Orgánico de la Función Judicial desde la publicación en el registro oficial. Es decir, que si tomamos la disposición final del COIT, el código en su totalidad va a suceder lo mismo que con el código del 2000 cuando pasamos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Código de procedimiento penal del 2000 que cobró vigencia inicialmente en sus disposiciones constitucionales, pero procesalmente, es decir, todas las disposiciones del procedimiento entraron en julio del 2001. Lo mismo va a ocurrir con el Código Orgánico Integral Penal. Las disposiciones que entran en vigencia inmediatamente son aquellas que se refieren a las disposiciones reformatorias referente al Código Orgánico de la Función Judicial y ciertas disposiciones transitorias. Respecto a lo que entra en vigencia en este momento, que es lo que nos importa para poder transmitir y estudiar mediante esta ponencia, ¿qué es lo que reforma del Código Orgánico de la Función Judicial? Hay 33 disposiciones reformatorias, 33 disposiciones que van cambiando uno a uno de los artículos, dándole viabilidad al sistema para precisamente constitucionalizar la administración de justicia, para viabilizar el tema de la oralidad en las audiencias, para implementar sistemas únicos de procesos, sistematización informática de procesos, para olvidarnos ya y dejar en el pasado la agujeta y la piola con la que se amarraban los procesos. Las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que contiene las disposiciones reformatorias, se inician sustituyendo el numeral octavo del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que considera como infracción gravísima, con sanción de destitución, el hecho de haber recibido el juez o la jueza una condena infirme como autor o cómplice de un delito doloso, reprimido con privación de la libertad. Esta disposición, que sustituye el numeral octavo, elimina básicamente la palabra encubridor, porque esta nueva normativa penal solo sanciona al autor y al cómplice. Otra de las disposiciones que se reforman al Código Orgánico de la Función Judicial son los agregados a los artículos 17 y 18, a los numerales 17 y 18 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que considera como infracción gravísima con sanción de destitución a quien no comparece a una audiencia. Le pone una excepción en caso fortuito o de fuerza mayor, es decir, quien no comparece a una audiencia, sea los miembros del tribunal, los jueces, la fiscalía o la defensoría pública y los mismos abogados particulares, van a tener una sanción con estas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. También por el hecho de no citar o modificar o notificar a las personas investigadas cuando lo han solicitado en las investigaciones previas, en las indagaciones previas, o a las personas procesadas en las investigaciones procesales por delitos de ejercicio público de la acción. Es decir, infracción gravísima, no comparecer a la audiencia, no citar oportunamente a los sujetos procesales. También se sustituye el numeral 7 del artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial, que refiere a las facultades jurisdiccionales de los jueces o de las juezas. Se debe disponer la comparecencia de las partes procesales, testigos, peritos, cuya presencia sea necesaria para el desarrollo del juicio. Y esa comparecencia es a través de la fuerza pública. Con esta disposición se otorga esta medida coercitiva que puede utilizarlo el juzgador
para que se haga llegar hasta la sala de audiencia a quien deba comparecer como parte procesal, como testigo o perito. Y esa presencia no podrá ser superior a 24 horas y puede reiterarse cuantas veces sean necesarios hasta que se cumpla con la orden de comparecencia, sin perjuicio de que el juez le imponga la multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Entre las disposiciones reformatorias al Código Orgánico se sustituye el numeral 5 del artículo 131, que se refiere a las facultades correctivas de los jueces. Se incorpora la de sancionar a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial con multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, y siempre se le otorga la salvedad del caso fortuito o de fuerza mayor. Se agrega el numeral 6 al artículo 131 en las facultades correctivas hasta actividad de los juzgadores. También se reforma el artículo 147 que se refiere a la validez y eficacia de los documentos electrónicos. Se incorpora un artículo titulado El Sistema Único de Coordinación de Audiencias y Diligencias, compuesta por un sistema informático integrado con personal técnico para que se permita la coordinación eficaz entre los sujetos procesales, las partes y los órganos auxiliares para el cumplimiento oportuno de las audiencias y las diligencias procesales. Se tiene que observar, dice la reforma, estrictamente los plazos en las diferentes etapas del proceso. También se implementa una reforma en el artículo 160 sobre el sorteo de causas, disponiéndose que cuando existan cuerpos o tribunales pluripersonales, la competencia se le otorga el sorteo mediante un sorteo informático que será manejado o implementado a través del Consejo de la Judicatura. Se reforma también el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la que establece las funciones de los conjueces, estableciéndose esta facultad al Consejo de la Judicatura en coordinación con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, quienes podrán establecer el número de conjueces necesarios para la Corte Nacional de acuerdo a los concursos y en los bancos de elegibles respectivos. Lo mismo en las Cortes provinciales y tribunales y demás órganos pluripersonales de juzgamiento. La subrogación de los jueces se realizará siempre por sorteo entre los otros titulares. Se sustituye el inciso segundo del artículo 206 del Código Orgánico de la Función Judicial sobre los estudios técnicos que deben realizarse por parte del Consejo para la implementación de cortes provinciales con un número no inferior a las que actualmente cuenta la Corte Nacional de Justicia. Se sustituye el numeral 1 del artículo 208 de las Cortes Provinciales. Conocerán en segunda instancia los recursos de apelación y nulidad, incluso los que provengan de sentencias dictadas en procesos contravencionales. El presidente, según la reforma del artículo 210, que se sustituye el inciso segundo, el presidente de las Cortes Provinciales podrá integrar sala. Se sustituye también en lo que se refiere a los tribunales penales, ahora llamados tribunales de garantías penales, disponiéndose que en cada provincia habrá el número de juzgadores que determine el Consejo, debiendo establecerse la localidad, la residencia, la circunscripción territorial, y cuando no se lo establece será de carácter provincial. Es decir, disposiciones reformatorias, que son 33, que van a ir cambiando ciertos artículos. Por ejemplo, el artículo 222 del Código Orgánico de la Función Judicial sobre la asignación de causas, para que se pueda ver una equidad en cuanto al número de procesos que lleven a tribunales. El reemplazo de los miembros del tribunal respecto a los juezas y jueces de garantías penales, se dispone que habrá estos en cada provincia. Se les otorga a través de la sustitución al parágrafo cuarto de la sección cuarta del Código
nuevo del Código Orgánico Integral Penal, competencias para los jueces de garantías penales, dictar las medidas de protección, conocer procedimientos abreviados y directos. Es decir, hay 8 atribuciones que tienen que cumplir los jueces de garantías. Disposiciones reformatorias en las que se eliminan las frases, por ejemplo, penal militar o penal policial, porque ya está unificada en la sala penal lo que corresponde a la actividad penal, penal policial, penal militar y tránsito. Disposiciones que tienen que ver con jueces de contravenciones, los jueces de los tribunales o jueces penitenciarios, disposiciones reformatorias que entran en vigencia a partir de las disposiciones de este Código Orgánico Integral Penal. También disposiciones de carácter reformatorias que entran también en vigencia a partir del Código. Disposiciones como, por ejemplo, que a raíz de la publicación en el registro oficial deben contemplarse todas las relativas al debido proceso. También entran en vigencia todas las que tienen relación con el libro segundo del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere al procedimiento. Y esto es importantísimo porque inmediatamente de publicado, es decir, desde el día lunes 10 de febrero, todos los administradores de justicia tendrán que aplicar ya esta normativa en lo que se refiere a la realización de audiencias en la parte procesal, que cobra vigencia inmediatamente. La oralidad en todas las audiencias, el contenido de las actas, que ya no hay que transcribirla textual, sino una síntesis de ella, lo más relevante, la publicidad de las audiencias, las reglas que deben seguir los juzgadores para poder dirigir la audiencia, las medidas de restricción que puede disponer, la suspensión y recesos de las audiencias, se la puede suspender hasta por 5 días y los recesos hasta por 2 horas. Todo lo referente a la realización del procedimiento penal en cuanto a sus etapas, duración, vinculación, formulación de cargos, el dictamen, la abstención del fiscal, la audiencia preparatoria de juicio, la misma audiencia de juicio, las varias clases de procedimiento, el procedimiento abreviado, directo, expedito. Es decir, reglas que entran en vigencia inmediatamente, aquellas que tienen relación con los recursos de apelación, casación, revisión, de hecho, los mecanismos alternativos a la solución de conflictos, reglas generales para los jueces penitenciarios, recordando que existe la disposición o la resolución del Consejo de la Judicatura de estos últimos días, en la que las atribuciones de los jueces penitenciarios se las otorgan a los jueces de garantías penales de primer nivel. Es decir, que las disposiciones que entran en vigencia, la vacatio leyes del Código Orgánico Integral Penal, es en su totalidad referente a la parte sustantiva penal en 180 días. Yo creo que hemos hecho un pequeño resumen de la normativa de transición para dejar a un lado el Código de Procedimiento Penal del 2000, el Código Penal, para entrar ya con una nueva normativa penal vigente desde los próximos días en la parte procesal y en 180 días en cuanto a los tipos penales que todos los operadores de justicia debemos implementar. Muchísimas gracias. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.